La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, en el Salmo 103, vamos a leer los primeros 5 versículos para hablar bajo el tema el poder de la gratitud. Salmo 103, versículo 1 al 5, dice la palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y enumera aquí algunos. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando estudiamos en el Antiguo Testamento las fiestas que Israel debía celebrar por mandato de Dios, allá en la ley de Moisés, Dios estableció por lo menos 7 fiestas que Israel tenía que celebrar como una santa obligación. Y más adelante, en la época de Esther, se le agregó una fiesta más. Estas fiestas tenían un propósito, y es que Dios quería enseñarle a su pueblo a ser agradecido. No solamente enseñarle a ser agradecido, sino también a adoptar, hermanos, la gratitud como un estilo de vida. Israel tenía que aprender a dar gracias a Dios por los favores recibidos, por todas las cosas que Dios a diario hacía en la vida de la nación de Israel. Y creo, hermanos, que nosotros también debemos de adoptar esta buena actitud de ser agradecidos, porque la gratitud trae muchos beneficios definitivamente a nuestra vida. Cuando usted y yo somos agradecidos, abrimos una serie de bendiciones sobre nuestra cabeza que va a hacer de nuestra vida una vida más feliz, una vida de mayor productividad espiritual en la familia, en el trabajo, en todos los campos de la vida. Así que de la misma manera como Dios le enseña a Israel a ser un pueblo agradecido, también Dios quiere que hoy en día usted y yo vivamos en gratitud. Mire, la persona que no tiene una actitud de agradecimiento es una persona que fácilmente caerá en la amargura y en la tristeza de la vida. Pero aquel que se despierta cada día con una actitud de agradecimiento será una persona que va a caminar en felicidad, en gozo, en paz. Así que esperamos, amados hermanos, en esta mañana que Dios nos hable a través de su palabra para, si no lo hemos hecho, a partir de hoy tomar una actitud distinta, una actitud de agradecimiento a Dios y por todo lo que nos rodea de igual manera. En primer lugar, quiero, hermanos, hacer una pregunta o contestar esta pregunta: ¿qué es la gratitud? En este salmo que hemos leído, los primeros versículos dice: bendice, alma mía, a Jehová. Y en el versículo 2 lo repite de igual manera: bendice, alma mía, a Jehová. La gratitud es la expresión de nuestro reconocimiento a Dios por 2 cosas. Primero, por lo que Dios es, y segundo, por lo que Dios nos da. Cuando usted da gracias, usted está reconociendo de una manera, diríamos, verbal,
decir, expresando de su corazón a través de sus labios, está reconociendo lo que es Dios sobre su vida y sobre mi vida. Y en segundo lugar, estamos reconociendo que no somos artífices de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, sino que somos el resultado de las bondades de Dios en los diferentes campos o en las diferentes áreas de nuestra vida, como personas, como familia, como trabajadores, como ciudadanos, como hermanos en Cristo, y de todas las formas como queramos verlo. Entonces la gratitud es expresarle a Dios lo que Él es y lo que Él nos da. En el Salmo 100, que es un cántico también de exaltación a Dios, el salmista dijo lo siguiente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Fíjese, ahí aparece el primer verbo, dice cantad. O sea, ¿qué es el canto? El canto es una expresión a Dios, ¿verdad? Cuando usted viene a la iglesia y nos unimos en la adoración, en la música, en las alabanzas, lo que estamos haciendo, hermanos, es cantarle a Dios. Amén. Así que aquí no se preocupe si usted dice: mire, es que yo soy desafinado, fíjese. No, peor soy yo, hermano. Entonces dice: no voy a cantar porque fíjese que soy desafinado y se va a oír mal. Es que al Señor no le impresiona tanto el afinado que uno pueda cantar, o lo profesional que uno puede hacer para cantar, sino que Dios lo que quiere oír es la expresión de su corazón. Amén. El canto de su alma, el canto de agradecimiento que hay en su corazón. Por eso cuando venimos a la iglesia, hermanos, tenemos que cantar, aunque usted no sea un profesional, aunque es que el canto cristiano es el resultado, es la expresión de, hermanos, de adoración, de reconocimiento a Dios por lo que Él es. Entonces dice el Salmo: cantad alegres. La segunda expresión aquí de la gratitud dice es servir a Jehová. ¿Cómo debemos de servirle? Con alegría, hermano. Es que mire, hoy le vamos a servir a Dios, hoy le toca a usted servir. Y mire que no era el otro domingo, que no era el otro sábado, que no era la otra semana. No, dice la palabra que el que tiene gratitud en su corazón le canta a Dios con alegría y le sirve con alegría también. El tercer verbo dice: venid ante Él, ante su presencia, con regocijo. Ahora, ¿por qué a usted y yo le cantamos a Dios? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Y por qué venimos ante su presencia? Y esta es la razón. En el versículo 2 dice: porque Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su redil. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador, hermano. La gratitud es la expresión de nuestro reconocimiento a Dios, de quién es Dios para mí, quién es Dios para usted. Dios no es un pensamiento, Dios no es una idea teológica, Dios no es un mensaje que alguien predica. Dios es el creador que hizo los cielos y la tierra. Dios es el sanador de todas nuestras dolencias. Dios es el que entregó la vida de su amado Hijo para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Entonces, cuando reconocemos lo que Él es y lo que Él nos da, la obligación del alma es agradecer. Lo mismo sucede en el campo, digamos, el ejemplo de la familia. Cuando un hijo reconoce lo que es el padre, lo que es una madre, y lo que ha recibido de esa madre y de ese padre, el resultado de ello es la gratitud. Amén. Cuando un hijo no reconoce lo que significa una madre, lo que significa un padre, el resultado de ello será la ingratitud. Ingratitud significa no dar gracias cuando hay razones suficientes para hacerlo. Pero cuando un hijo reconoce lo que es una mamá, lo que significa ser un padre, lo que implica la maternidad, lo que implica lo que los padres hacen por la vida de un hijo, el resultado obligado, diríamos, de eso
es que habrá una acción de gracias al papá, a la mamá, por las bendiciones recibidas de parte de Dios a través de ellos. De la misma manera, hermanos, cuando usted y yo reconocemos quién es Dios y lo que recibimos de Él, nuestra alma tiene que ser obligada, como dice aquí el Salmo 3, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser. Es como que David está obligando a su alma, y que es el alma, está obligando a sus pensamientos, está obligando a sus emociones, está obligando a su voluntad a adorar a Dios, engrandecer a Dios, bendecirlo. ¿Por qué? Porque Él es grande, es poderoso, Él es el creador, el sustentador de todas las cosas, y porque de Él recibimos toda clase de bendiciones, hermano. En segundo lugar, veamos en este pasaje de la Escritura cuáles son algunos de los beneficios que recibimos de parte de Dios. Y aquí vamos a hablar de 5, aunque en toda la Biblia hay muchos más beneficios. Pero en primer lugar dice, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, el primer milagro que Dios hace en la vida de una persona es el perdón. El perdón es un beneficio que va más allá de la sanidad de una dolencia, una enfermedad. Va más allá de recibir una provisión de Dios material, digamos un trabajo o alguna finanzas para poder sustentar algún problema, alguna situación. Es por eso que en la lista que el salmista hace, lo pone en primer lugar, porque el perdón, hermanos, de nuestros pecados, el perdón de nuestra culpa, el perdón de nuestras iniquidades es el regalo más grande que usted y yo podamos recibir de parte del Señor. El apóstol Pablo al respecto en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios, hermanos, nos expresó, dice, el perdón a través del sacrificio de su propio Hijo. Es decir, lo más grande que usted y yo podemos recibir de Dios es el perdón de nuestros pecados a través de la persona de Cristo, porque Cristo, hermanos, pagó un alto precio que no se puede medir con oro, con plata, con piedras preciosas sobre la faz de la tierra, sino a través de su preciosa sangre. Él dio su vida, de tal manera que cuando usted viene al Señor reconociendo que es un pecador, reconociendo que ha ofendido a Dios, reconociendo, hermanos, que hemos cometido errores, que a lo mejor mereceríamos la muerte, pero Dios en su misericordia dice, nos perdona. ¿Sabe que la palabra perdón en el original significa borrar la cuenta o saldar una cuenta? Es como que usted tuviera una deuda con alguna empresa o alguna tienda, algún almacén o alguna persona en lo particular, y que de repente le informaran a través de una carta o un correo electrónico, lo que sea, le informaran y le dijeran: no se preocupe porque su cuenta ha sido saldada, así que usted ya no nos debe nada. ¿Qué haríamos, hermano? Más si la deuda pasa de cifras de más de 3 o 4 ceros. Entre más ceros tenga la deuda, más alegría nos va a dar el decir: mire, esa es buena noticia. Esa es buena noticia, que me hayan saldado la cuenta. ¿Y quién la pagó? No se preocupe, pero hubo alguien que pagó la cuenta, así que usted ya no debe nada. Técnicamente, hablando en la vida espiritual, eso significa el perdón. Hermanos, nosotros hemos nacido en pecado. No hay ninguna persona que no haya nacido con la marca del pecado en su propia vida, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay ningún justo, no hay ninguna persona, hermanos, que puede decir: yo no tengo nada de qué pedirle perdón a Dios, o nada que Dios me perdone a mí porque soy
una persona perfecta, soy una persona santa, pura, recta y no necesito perdón de nadie. La verdad es que somos pecadores. Y bienaventurado aquel que reconoce su pecado. Bienaventurado aquella persona que reconoce su necesidad del perdón de Dios para su vida. Y amados hermanos, Cristo dio su vida para perdonarnos. Así que cada día debemos de vivir agradecidos por el perdón del Señor. Dice la palabra que Dios es fiel y aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Cada día, hermanos, necesitamos pedirle perdón a Dios. Porque a veces tenemos pensamientos que nos contaminan y que ofenden a Dios. Hay cosas en las que clavamos nuestra mirada que no agrada a Dios, que contamina, porque la Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma y lo que nosotros vemos o nos contamina o nos ilumina, ¿verdad? O nos da beneficio o bendición en nuestro corazón. Así que pecamos cuando vemos, pecamos cuando oímos, pecamos cuando hablamos, pecamos cuando tocamos algo que no debemos tocar. Es decir, diariamente nosotros estamos expuestos a fallarle a Dios o fallarle a una persona, a la esposa, a un hijo, a un padre, a un compañero de trabajo, al vecino, hermanos. Y cada día usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos perdone nuestras ofensas. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer Dios? Si lo hacemos de corazón, Dios nos va a perdonar, hermano. Dios va a saldar esa cuenta pendiente, porque todo pecado a Dios y contra el prójimo, hermanos, Dios lo ha anotado en el libro, ¿verdad?, de la vida. Los que somos ya cristianos debemos de saber de que Dios lleva una notificación de cada una de nuestras actitudes, de nuestras acciones, hermanos, en la tierra. Y es necesario que todas aquellas que no son buenas sean borradas de ahí, sean saldadas de ahí, quitadas de esa cuenta pendiente. Y amado hermano, eso es a través del perdón. Pero ¿sabe cómo Dios nos perdona? Nos perdona cuando reconocemos el pecado, cuando le pedimos a Él que nos perdone. Es decir, cuando hay un reconocimiento y cuando hay una petición de perdón, Dios nos perdona. A veces hay personas que dicen: no, mire, si eso fue hace tiempo, ese pecado que cometí, ese error que cometí, eso fue hace 25 años atrás. Pero resulta que todavía está pendiente esa cuenta y con intereses, hermano, porque ya pasaron 25 años. No, mire, es que ese problema, esa ofensa que yo cometí contra Dios o contra un miembro de la familia, eso fue hace 10 años atrás, ya hasta se me había olvidado. Pero a Dios no se le olvida. Esa cuenta está pendiente. ¿Sabe por qué? Porque no hemos reconocido ese pecado y porque no le hemos pedido perdón al Señor por ese pecado. Pero cuando nosotros, hermanos, le pedimos al Señor, es decir, reconocemos y le pedimos perdón por ese pecado, vea lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, es decir, que no hemos confesado ese pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero vea lo que dice el 9: si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, hablando de Dios, dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos, hermano, de toda maldad. La maldad es la naturaleza pecaminosa del hombre, donde se produce el pecado. Y qué lindo, el Señor no solamente perdona el pecado, sino también dice que limpia la maldad de nuestro corazón. Amados hermanos, ¿sabe? Todos necesitamos recibir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque recibir a Cristo significa declararse necesitado del perdón de Dios en la vida. Hay personas que a veces asocian, cuando hablamos de recibir a Cristo en el corazón, lo asocian con una religión. No es una religión. El recibir a Cristo es realmente, hermanos, el acto de mayor sinceridad que una persona puede tener en su vida. ¿Por qué?
porque está reconociendo que es un pecador que necesita el perdón de Dios para su vida, que necesita, al igual que aquel que murió al lado de Cristo, a quienes le llaman el ladrón bueno. No hay buenos ladrones, son todos malos, porque es malo robar, o sea, pero así lo conoce la gente, ladrón bueno, dice. Aquel hombre malhechor que estaba al lado de Jesús reconoció quién era Cristo, ¿verdad? Reconoció que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, y le pidió misericordia y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, cuando él reconoció su pecado, el Señor lo perdonó. Y es más, el Señor le dice: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos, debemos de vivir agradecidos con Dios porque Él nos perdona. Mire, desde el momento que usted le entregó su vida a Cristo, Él le perdonó y Él canceló esa cuenta pendiente que estaba delante de Dios ahí latente. Él la limpió, la perdonó, la borró. Y ahora, hermanos, debemos de aprender a vivir cada día pidiéndole al Señor su misericordia sobre nuestra vida. Señor, perdóname por esta palabra, por este pensamiento, por esta intención de mi corazón, por esta actitud, Señor, que sé que no es correcta la que he hecho. Amado hermano, debemos de vivir agradecidos por el perdón. El perdón es el milagro más grande que usted y yo podemos recibir de parte de Dios en esta tierra. Y debemos entonces de agradecer. Solamente piense lo que costó el hecho de que su cuenta pendiente y la mía hayan sido borradas en la presencia de Dios. Piensa en lo que costó. Cada vez que en mi corazón el Espíritu me motiva a enfocarme en algo que he hecho que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y que sé que es necesario, que hay que confesarlo y pedirle perdón al Señor, sea una idea, un pensamiento, una actitud, hermano, siempre pienso en el costo que tuvo el perdón de Dios para mi vida. Y esto me remite al Calvario, me remite al Cordero Santo. Dice la Biblia que Cristo era el Cordero Santo, sin mancha, sin culpa. Pero sobre Él fue cargado mi pecado, mi desobediencia, mi rebelión contra Dios. Hermano, sobre Él fue cargado toda maldad, toda palabra que sale de mi boca que no glorifica a Dios, toda actitud que sale de mi corazón que no glorifica a Dios, fue cargado sobre Cristo. Entonces, cuando uno realmente, hermano, recuerda esa verdad maravillosa del costo del perdón, no hay más que decir: Señor, gracias, Jesús. Gracias porque tú tomaste mi lugar. ¿Recuerdan ustedes en el momento cuando Pilato está juzgando a Cristo? Él tratando de evadir la responsabilidad de condenar a Jesús, saca al famoso malhechor, temido en toda la comarca, llamado Barrabás. Y entonces él en una acción para poder librarse de ser él el que condenara a Cristo, dice: ahora ustedes decidan. Fíjense que salida olímpica, ¿verdad? Como dicen, salida salomónica. Ustedes decidan soltar a Cristo, que es acusado de llamarse el Hijo de Dios, acusado de sanar a los enfermos, acusado de echar fuera demonios, acusado de predicar el reino eterno de Dios, acusado de llamarse el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, o a Barrabás, que ustedes ya saben, el que ha cometido tantas fechorías en la sociedad judía de aquel momento. Y dice la palabra que la multitud dijo: no, suelta a Barrabás y a Jesús crucifícale. Ahora, vemos ahí, hermanos, el costo del perdón. Porque el Señor Jesucristo, a pesar de que Él era inocente, como dice la Biblia, Cordero Santo, sin culpa, sin mancha, Él decidió, hermanos, llevar la culpa incluso de Barrabás. No sabemos qué pasó con Barrabás. Yo tengo pero esta es idea personal, hermano. Esta no es teología, no es doctrina. Yo digo que a lo mejor
el hecho de que Barrabás, sabiendo que era culpable y que Jesús era inocente, y él fue liberado de la condenación que había sobre él a causa de que Jesús llevó su culpabilidad, a lo mejor se habrá convertido, hermano. Pero esa es una idea mía, no dice la Biblia, ni tampoco es teología, no es doctrina, sino nada más una idea de que el señor Barrabás, a lo mejor después de haber sido impactado al ver que Jesús llevó su culpa, él siendo culpable fue libre, y siendo Jesús puro y santo, tomó la culpabilidad de él. A lo mejor eso el Espíritu haya tratado en su corazón, y que este hombre haya tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces dice la palabra, uno de los beneficios que hemos recibido de Dios, por los cuales debemos de dar gracias todos los días, es porque Él es quien perdona todos nuestros pecados. Amados hermanos, no hay razón por qué vivir esclavizado a la amargura, al resentimiento, a la culpabilidad que trae el pecado en la vida de los seres humanos. Tenemos a Cristo, nuestro ayudador, quien puede limpiar ese pecado si estamos dispuestos a aceptarlo y estamos dispuestos a pedirle que Él nos perdone. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Segundo, dice el que sana todas nuestras dolencias. Hay dolencias del alma, enfermedades que no se pueden curar con una aspirina. El resentimiento, la ira, la amargura, el rechazo, son dolencias del alma que no se pueden curar con medicina convencional. Y hay enfermedades del cuerpo, llámele usted el nombre que quiere, hermano. Los que están de moda hoy en día es el cáncer, el ébola, el SIDA, ¿verdad? La gripe, los dolores de cabeza, hermano, la artritis, los problemas renales, los problemas del corazón. Mire, si es que es una enciclopedia tremenda de todas las enfermedades que el ser humano padece hoy en día. Pero la sangre de Cristo tiene poder para sanar toda enfermedad, hermano, toda dolencia en nuestro cuerpo. Para Él no hay nada imposible, nada difícil. Dice el profeta Isaías, si vamos aquí a la profecía del capítulo 53 de esta maravillosa palabra profética que se habla acerca de Jesús en su entrega en la cruz del Calvario, dice el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Por la llaga de Cristo, es decir, hermano, por el sufrimiento redentor que Jesús padeció en la cruz del Calvario, ahí el Señor otorgó la sanidad para sus enfermedades del alma y para las enfermedades físicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Buscar al Señor. Cuando usted se sienta abatido, busque al Señor y dígale: Señor, tú eres nuestro sanador. Cuando usted se sienta abatido por alguna dolencia en su cuerpo, usted busque al Señor y dígale: Padre, tu palabra dice, Señor, que por tu llaga yo he sido curado de toda dolencia, de toda enfermedad. Amado hermano, hoy más que nunca, cuando las situaciones de salud, se dice que uno de los problemas más graves que se sufre hoy en día es la desilusión de la vida, la falta de propósito. La falta de propósito en la vida es una enfermedad del alma, porque el alma no encuentra un asidero, no encuentra un lugar seguro donde establecer su gozo, su felicidad. La falta de propósito puede llevar a una persona incluso a quitarse la vida, lo puede llevar al suicidio, precisamente porque no hay esperanza de vida cuando no se tiene un propósito para vivir. Y hermanos, aún en esa profundidad del alma, del corazón abatido, desviado, hermanos, de la voluntad de Dios, el Señor puede sanar el corazón. Él nos puede dar propósito para vivir. Él nos puede llegar a entender o llevarnos a entender, hermanos, que usted y yo no somos un accidente en la tierra. Aunque su papá y su mamá a lo mejor no desearon su venida, pero usted vino.
Pero ¿sabe por qué vino? Aunque no era la voluntad de papá ni mamá, pero es la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque nadie ha nacido en este mundo, hermanos, por casualidad, aunque los padres que nos procrearon no hayan tenido en mente que naciéramos en esta tierra. Hermano, usted y yo no somos accidente. Usted y yo somos hijos de Dios. Cuando usted y yo abrazamos la fe de Cristo, dice la palabra: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Es decir, si nuestro padre terrenal nos abandonó, si la madre terrenal nos abandonó, pero Dios quiso que usted y yo naciéramos en este mundo para cumplir un propósito, en Él, amados hermanos, vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar la respuesta que nuestra alma necesita. Dice: el que sana todas tus dolencias. Número 3, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sabe que hay muchas cosas de las cuales Dios nos ha guardado? Aquí el que rescata del hoyo habla de los peligros que enfrentamos en la vida, hermanos, cotidiana. Si usted y yo estamos aquí, hermanos, hoy en este lugar para adorar a Dios y oír su palabra, ha sido porque Dios ha tenido cuidado de usted y de mí. Dios nos ha librado. Algunos aquí literalmente nos han librado del hoyo, hermano, de enfermedades incurables, de peligros de muerte, hermano. Algunos nos damos cuenta, y yo creo particularmente, que de la mayoría de las cosas que Dios nos ha librado no nos hemos dado ni cuenta, hermano. Algunas cosas Dios permite que nos demos cuenta para que vivamos agradecidos, pero la mayoría de las situaciones que pasan en nuestra vida, hermanos, Dios nos ha librado, Dios nos guarda, Dios nos protege, y usted y yo tenemos que agradecerle a Dios. Mire, el grado de violencia que vive el mundo hoy en día, no solamente El Salvador, sino el mundo, el grado, hermanos, de violencia que vive el mundo, los peligros que asedian la vida del mundo en la actualidad, es un motivo. Si usted amanece y usted regresa a casa y se acuesta en la noche, es un gran motivo de darle gracias a Dios, porque Él permitió bajo su mano protectora librarnos del hoyo, hermano. ¿Sabe qué es el hoyo? El hoyo es el sepulcro. ¿Cuántos estuviéramos ya en el sepulcro? Bueno, yo tengo ya, como les decía a unos hermanos el día miércoles pasado que tuvimos un evento de acción de gracias, les decía: hermanos, yo estoy viviendo un tiempo extra, porque hace un poco más de un año nos habían declarado un cáncer que ya, pues, con tumoraciones y que probablemente ya el cáncer se hubiera alojado en otras partes del cuerpo, pero después de un año y medio más o menos aquí estamos, hermano. El Señor nos ha dado unas horitas más de extras, y así algunos de ustedes también, hermano. El Señor nos ha librado del hoyo, del peligro, de la muerte misma. De ahí nos ha rescatado, de ahí nos ha guardado. Entonces hay motivos cada día, hermanos, para caer de rodillas y decirle: gracias, Señor, por tus bondades, por tus cuidados, por tu misericordia, porque eres tú el que envías tu ángel. Dice la palabra que el Señor envía el ángel, su ángel, para guardarnos, para protegernos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y de quiénes nos defienden los ángeles? Hermanos, de las acechanzas del diablo. Usted y yo no nos damos cuenta, pero, hermanos, los ángeles de Dios que Dios ha enviado a ministrarle, a protegerlo, a su servicio, día a día están batallando contra los demonios que tratan de llevarnos a la muerte, a la destrucción. Pero Dios es más poderoso que el diablo, hermano. Dios es más poderoso que Satanás, y Él es el que protege nuestra vida del peligro de la muerte. Número 4, el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, Dios nos bendice todos los días, nos da el pan de cada día, nos da la vida, nos da aire para oxígeno, aunque está un poco contaminado, pero con diésel, ¿vea? Y con tanta cosa en el ambiente, pero nos da vida, hermano. Pero es importante que usted salga por ahí a pasear ahí por la montaña, hermano, subir por ahí
a respirar un poquito aire más puro. Porque Dios es el que nos corona de la vida. Él es el que nos da, hermanos, el calor de una familia. Hijo, si tú tienes un padre o una madre, dale gracias a Dios, porque ese es un favor de Dios para ti. Amado hermano, si usted tiene una esposa, una ayuda idónea, una mujer que ha estado con usted en las buenas y las malas, dele gracias a Dios. Esposa, dele gracias a Dios por ese varón que Dios le ha dado, ¿verdad? En las buenas y las malas, quizás más malas que buenas, pero de todas maneras dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, ¿por qué? Porque son favores que recibimos de parte del Señor. Si tenemos un trabajito, aunque no estamos ganando lo que usted y yo quisiéramos, pero dígale: Señor, gracias porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque tengo una casita pequeñita ahí, pero Señor, gracias porque tengo donde refugiarme del sol y del frío de la noche. Señor, gracias porque esos son los favores de Dios sobre nuestra vida. Hermanos, cada día usted y yo tenemos motivos suficientes para darle gracias a Dios por los favores, por la protección, por la salud, por la fortaleza, por el cuidado que Él tiene en nuestra vida, por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Y finalmente dice el Salmo: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Leíamos el día de ayer lo que le pasó a Caleb. ¿Recuerdan a Caleb en la Biblia? Libro de Josué, capítulo, creo que es el 14. Un hombre que cuando tenía 40 años, Dios le había dado una promesa. Pasaron 45 años de aquella promesa que Dios le había dado. Llegó a los 85 y él dice: pero tengo 85 años, pero estoy tan lúcido, tan fuerte como cuando tenía 40. Eso es por fe, hermano. Amén. Mire cómo la fe actúa sobre la parte física. Cuando usted le cree a Dios, hasta más saludable se siente. Cuando usted le cree a Dios, hasta más optimista, más lleno de fe usted estará en su corazón. Así que él dice: tengo 85 años, pero Dios me prometió hace 45 años atrás que me iba a dar ese monte. El monte era un territorio en la tierra de Canaán se le había dado por herencia. Entonces él dice: ahora, dice, ha llegado el momento de poseer ese monte. A los 85 años, a la edad que la mayoría de nosotros nos jubilamos, a la edad que la mayoría de nosotros quisiéramos estar nada más sentados, ya cansados de tanto trabajo. Sin embargo, este viejito de 85 años, hermano, llega a ese momento y dice: este es el reto próximo para mi vida. Voy a tomar ese monte. Y efectivamente, él tomó ese monte que se le había, hermanos, dado por herencia 45 años atrás. Eso significa ser rejuvenecido. Rejuvenecido en la fe, rejuvenecido en expectativa de vida, rejuvenecido en esperanza que usted y yo tenemos del día de mañana. Por favor, amado hermano, elimine de su mente y de su corazón algunas palabras o ideas que lo van a deprimir, lo van a hacer pequeño cada día. Cambie esas palabras y esas actitudes por una actitud de fe, por las promesas de Dios, porque aunque usted tenga 85 años, usted puede hacer muchas cosas para la gloria de Dios todavía, hermano. Aunque usted aparentemente no tiene los recursos que usted desearía tener, pero con lo que usted tiene, usted puede hacer historia para Dios en el reino de Dios, como aquella viuda. Dice la palabra que el Señor estaba ahí en el templo y vio los que ofrendaban, y vino una viuda que dio nada más lo último que tenía. Y el Señor dice algo impresionante, dice: esta mujer ha dado más que todos los hombres que han pasado antes que ella para dar de su riqueza, porque ella, dijo el Señor Jesús, ha dado lo que tenía. Así que esta mujer, con su pobreza, pero con una actitud de fe, hermanos, hizo historia. Y hasta el día de hoy recordamos la actitud de esta mujer. ¿Por qué? Porque su fe fue renovada a través de la palabra, a través de la gracia de Dios. Amados hermanos, usted y yo
todavía tenemos mucho que hacer en el reino de Dios. Hay territorios que conquistar, hay almas que hablarles de Cristo, hay hijos, hermanos, que educar y discipular para el reino de Dios. Hay un país que necesita el efecto poderoso del testimonio de cada cristiano en este país, amado hermano, que somos la sal y somos la luz de la tierra. Amén. Hay muchas cosas por delante y Dios es el que nos da esas fuerzas. Usted y yo tenemos que levantarnos cada día renovados por las promesas de Dios. Elimine no puedo, no quiero, a saber si va a ser posible, quizás no lo voy a lograr, quizás seré una persona ignorada sobre la tierra. Elimine todo eso y diga cada mañana: Señor, yo te creo a ti y creo tu palabra. No me creo ni a mí mismo, porque dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso y malo. Entonces dice: Señor, me voy a levantar este día, Padre, y voy a ir a trabajar o a hacer las tareas de este día, Señor, confiando en que tú estás conmigo. Confiando, Señor, que tus misericordias se renuevan cada día. Amén. Cada mañana, dice la palabra, son nuevas las misericordias de Dios sobre cada uno de nosotros. Señor, voy a ir en tu fuerza, no en la mía. Voy a ir, Señor, en tu capacidad, no en mi capacidad. Voy a ir, Señor, con tus recursos, no con los míos, porque no tengo. Y hermanos, comenzar cada día con el ánimo de servirle a Dios, de glorificar a Dios, de honrar a Dios, esperando que Él nos rejuvenezca como el águila. Y usted va a ver la diferencia, porque cuando hay una vida, un corazón agradecido, hermanos, hay gozo, hay paz, hay bendición, hay nuevo ánimo, nuevas fuerzas. ¿Por qué razón? Porque a las personas que son agradecidas, Dios les abre puertas de bendición. Amén. Dios les abre puerta de bendición. Mire lo que dice el Salmo 100 que leímos hace un momento. Cuando usted le canta a Dios con alegría, le sirve con alegría y viene ante su presencia con alegría, es decir, cuando hay un acto de gratitud a Dios, hermanos, y nuestra vida la envolvemos en una actitud constante de gratitud a Él, en el versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Mire qué interesante este versículo. ¿Cómo podemos entrar por las puertas de la presencia de Dios? ¿Cómo podemos entrar, hermanos, por las puertas de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios para nuestra vida? Solamente hay una llave para poder entrar a la bendición de Dios y a recibir los beneficios de su gracia sobre nuestra vida, y es la acción de gracias. Cuando usted es agradecido, Dios abre puertas, hermano. Cuando usted le da gracias a su papá, usted abre las puertas del corazón de su papá. Cuando usted es agradecido con la persona, con el jefe, con la persona que le ha dado una oportunidad de trabajo, ahí en ese lugar donde usted labora, cuando usted tiene una actitud de agradecimiento, usted está abriendo el corazón de esa persona, porque la gratitud, amado hermano, abre puertas. No digamos con Dios, cuando usted y yo somos agradecidos con el Señor, Dios abre puertas de bendición sobre nuestra vida. ¿Sabe? Dios nos quiere bendecir, hermano. Y al igual que Israel, cuando Dios le enseñó a Israel a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Y aquí me quedo en esta parte de las primicias para esto. ¿Sabe que la fiesta de las primicias era un acto de gratitud por los primeros frutos de la tierra? O sea, los primeros aguacates, pues, del árbol. Imagínese usted dice, esos primeros aguacates que ya dio el árbol, ¿qué hacían los judíos? Cortaban esos primeros frutos
y lo llevaban al templo en una acción de gracias a Dios porque el árbol había dado sus primeros frutos. Pero ¿qué es lo que representaba eso? Cuando había una actitud de agradecimiento por los primeros frutos de la tierra y el pueblo llevaba al templo delante de Dios para darle gracias por esos primeros frutos del árbol, estaban abriendo, oiga bien lo que le voy a decir, estaban abriendo, hermano, la bendición de Dios de una gran cosecha sobre todo lo que ellos habían sembrado. Es decir, que si ellos no hubieran tenido una actitud de agradecimiento por los primeros frutos, el saltón y el revoltón, la plaga, en otras palabras, hubiera destruido todas sus plantaciones. Pero como ellos habían aprendido a darle gracias a Dios por los primeros frutos de la tierra, entonces ellos abrían, con esa actitud de agradecimiento, abrían, hermanos, una puerta de bendición, y la cosecha que ellos recogían era una cosecha inmensa. Los graneros se llenaban de fruto, ¿verdad? La seguridad de alimentación para todo el año ya estaba segura. ¿Por qué? Porque Dios había abierto, hermanos, una puerta amplia de bendición sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían mostrado gratitud. ¿Sabe que cuando usted y yo, hermanos, somos agradecidos en todo? Aplíquelo esto en todo, hermano. Dios va a abrir puertas, hermano. A lo mejor su pobreza, su escasez, su situación se debe a que usted no ha aprendido a darle gracias a Dios por todo. Dice la palabra que debemos de darle gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted y yo le damos gracias al Señor, estamos abriendo puertas de mayores bendiciones sobre nuestra vida. Así que por favor, no se queje, hermano. Donde viví, quiénes fueron mis papás, lo que soy ahora, usted no se queje de nada de eso. Mejor dele gracias, y cuando usted comience a darle gracias por lo que es, donde vive, como está en este momento, Dios va a comenzar a abrir puertas de bendición sobre su vida para que usted pueda prosperar en la medida que Dios quiere que usted y yo prosperemos. Amén. Y seamos bendecidos, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere. Derramar bendición, dice la palabra, hasta que sobre y abunde sobre nuestra vida. Y no estamos hablando solamente de dinero, aunque está en el contexto financiero, pero también tiene que ver con las bendiciones sobreabundantes espirituales que no se pueden comprar con dinero. Oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos las gracias, bendito Señor, por toda tu bondad y tu misericordia, Padre. Señor, te pido una cosa especial en esta mañana, que nos enseñes a cada uno de nosotros a vivir agradecidos. Que nos enseñes, Señor, a vivir en gratitud a ti. Padre, cuando te damos las gracias por lo que hoy tenemos, que a lo mejor puede ser poco, pero cuando hay una actitud de agradecimiento, tú abrirás puertas de bendición, Señor, para derramar gozo, paz en nuestro corazón. Derramarás bendiciones en nuestro hogar para que nuestro hogar sea un hogar bendito, un hogar feliz, un hogar donde hay gozo, donde hay paz. Veremos a nuestros hijos, Señor, crecer, progresar en salud, en protección, porque tú lo harás, Padre. Señor, veremos el trabajo de nuestras manos, porque el Salmo 128 dice que tú eres el que bendices la obra de nuestras manos. Es decir, el trabajo tú lo bendices, lo haces producir para nuestra prosperidad, para nuestro bien. Señor, en esta hora, Padre, te pido que quites de nuestro corazón toda queja, toda amargura, todo resentimiento, toda mentalidad, oh Dios, de pobreza, de miseria, de impotencia,
Señor, tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú estás en el centro de nuestro corazón, Señor, todas las cosas, nuestra vida misma, en primer lugar, será bendita, Señor, porque ahí donde está Jesús, ahí hay bendición. Ahí donde gobierna Cristo, donde gobierna el reino de Dios en nuestro corazón, Señor, ahí habrá bendición. Padre, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que nos des un corazón agradecido, que reconozcamos día a día que tú eres el que nos perdonas todas las iniquidades, que sanas todas nuestras dolencias, que protege nuestra vida, Señor, del peligro que nos asedia. Eres tú el que nos corona de bondades cada día, Señor. Tu palabra dice que así como los pájaros tienen una semilla que comer, así como los lirios tienen colores y texturas que los embellecen, más que los lirios y que los pajarillos, cada uno de nosotros, Señor, será sustentado por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, Padre. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.